Hace aproximadamente 6 años, mi familia y yo estábamos visitando la pirámide de Chichén Itzá. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a ese lugar, la cual estaba leyendo en el internet, no sé cuánto tiene, pero es considerada una de las 7 maravillas del mundo. En nuestra visita pudimos presenciar cómo un gringo vestido con su gabán, con su sombrero de charro, de repente comenzó a pegar la carrera y empezó a escalar la pirámide. Llegó a la cima y ya en la cima empezó a brincar, como celebrando, tipo la película de Rocky, no sé si la has visto, cuando sube las escaleras. Así esta persona empezó a brincar y a celebrar su hazaña. Pues no tardó ni 10 segundos cuando ya tenía personas encima de él, que lo tuvieron que agarrar tipo esposado. No lo esposaron, pero así lo llevaban, y lo llevaban pues a la fuerza, ¿no? A la fuerza lo tuvieron que bajar de ese lugar, y me imagino, ya no vi cómo terminó la situación, pero me imagino que lo sacaron, lo echaron del lugar y hasta seguramente le pusieron por ahí alguna multa. Mientras el gringo subía a la pirámide, podías observar algunas reacciones de los que también estábamos ahí. Algunos de ellos podías notar un sentido, un lenguaje corporal de indignación de lo que el gringo había hecho, y había otros que, como yo, estábamos indiferentes a la situación. Algunos parecía que celebraban el atrevimiento y otros pues estaban molestos. Podías ver una molestia en sus rostros, en sus conversaciones del grupito en el que iban. Los que estaban maravillados por la pirámide eran los que seguramente mostraban indignación por el acto de este gringo. Los que tenían una alta estima de la pirámide los que no tenían tan alta estima, por la pirámide, mostraban indiferencia al acto. Así que, iglesia, ¿por qué te cuento esta historia? Porque en esta historia podemos ver que cuando consideramos algo una maravilla, le atribuimos mucho valor, ¿cierto? Y estamos dispuestos a honrarla y cuidarla, al punto de que nos podríamos hasta doler cuando otros no tienen la misma apreciación de eso que nosotros consideramos una maravilla, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo sucede con un corazón, iglesia, que ha sido avivado por Dios. Un corazón, iglesia, maravillado por Dios y su palabra, la guarda y se duele por los que no lo hacen. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Un corazón maravillado por Dios y su palabra, la guarda y se duele por los que no lo hacen. De la misma forma, iglesia, que muchos turistas que en verdad se maravillan por la pirámide, atribuyen a esta mucho valor, de forma que quieren preservarla y guardar todas las reglas que te llevan al cuidado de esa reliquia, al punto de dolerse cuando alguien no lo hace. De esa misma forma sucede cuando nuestro corazón ha sido avivado por Dios. Esto trae como consecuencia que nos maravillemos por ese Dios y por su palabra. Esto produce en nuestros corazones un deseo de guardar esa palabra y un dolor por los que no la guardan, porque no han podido apreciar lo maravilloso que es Dios y su palabra. Amén. Nuestro texto, iglesia, de Salmo 119, versículos 129 al 136 esta mañana, vamos a ver 8 aspectos de lo que sucede y de cómo luce cuando quiero guardar la palabra de Dios, que digo que me maravilla, si es verdad que esta me maravilla. Así que acompáñame a leer nuevamente el primer versículo de nuestra sección. Otra vez, versículo 129, dice: maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Wow. Es evidente, ¿verdad?, que el gringo de mi introducción no tenía ningún aprecio por la pirámide. No por lo menos como para honrarla, cuidando las reglas que se habían puesto para preservarla. Y la razón era precisamente porque ante sus ojos esa pirámide no era tan maravillosa como el mundo la quiere hacer ver.
Tenemos que llegar a esa conclusión. Esa pirámide para ese gringo era un montón de piedras amontonadas con forma de triángulo. ¿Cierto? Pero sin importar si te maravillas por la pirámide o no, al final del día la verdad es que, ¿sabes qué? No importa. Lo que sí importa, lo que importa es si te maravillas por lo que en verdad es una maravilla, que es la palabra de Dios, Dios y su palabra. Puede haber muchas cosas que te maravillen en este mundo, pero al final del día, si estás en lo correcto o no, si eso es maravilloso, le quieres atribuir valor o no, al final del día no pasa nada si te equivocas. Pero sí va a pasar algo si te equivocas en esta maravilla, Dios y su palabra. Y si dices, iglesia, que tu corazón ha sido avivado por Dios, entonces quieres guardarla, quieres obedecer las reglas que ésta dicta. Y esta se convierte en tu prioridad en la vida de tal forma que te esfuerzas en guardarla. Se va a notar un esfuerzo cuando en realidad dices que la palabra es tu maravilla, es lo que te maravilla. Guardar la iglesia me lleva a maravillarme, por eso la guardo. Ese es el primer énfasis, el primer aspecto de los 8 que vamos a ver esta mañana. Guardarla me lleva a maravillarle. Suena redundante, suena como que no tiene sentido, pero lo tiene. Guardarla me lleva a maravillarme. Yo no puedo decir que la guardo si no me maravillo por ella. Y el mismo maravillarme en ella me lleva a guardarla. Es como un círculo vicioso. Si esta mañana te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto trabajo guardar aspectos de la palabra de Dios? Es debido a que no te estás maravillando lo suficiente por la persona de Dios y su palabra revelada. Ese es el problema del corazón. Digo, puede haber otras cosas que envuelven esa situación, pero el meollo del asunto es ese. Necesitamos crecer, iglesia, en maravillarnos por esa palabra. Cuando Dios es en quien me maravillo, entonces su palabra es lo que busco guardar a toda costa. A toda costa. Aún sus mandamientos difíciles de guardar se vuelven en algo que deseo guardar, porque entiendo que ninguno de sus mandamientos es menos maravilloso. El mandamiento que es más difícil de guardar no es menos maravilloso que el que más se te facilita guardar. Es algo que tenemos que entender bien, iglesia. Todos sus mandamientos son igual de maravillosos. ¿Por qué? Porque fueron dados por el ser más maravilloso. Yo sé que suena una lógica muy fácil de entender. Hasta un niño la puede entender. Por eso, ¿será que Jesús nos pedía que fuéramos como niños? Para que viéramos que su palabra no es complicada de entender. Él quiere que nos maravillemos de Él, para que su palabra se convierta en lo que queremos guardar en nuestras vidas, iglesia. Así que te tengo la pregunta de esta sección. ¿Qué de maravillado está tu corazón por Dios y su palabra esta mañana? Y cuidado, fíjate el tiempo en el que estoy haciendo la pregunta, esta mañana. No venga a tu mente, hace 5 años yo estaba muy maravillado de Dios, y entonces te escapes por la tangente de lo que el texto está trayendo a tu atención. O hace 8 meses, o antes de la pandemia estaba muy maravillado. Ahorita, ¿qué tan maravillado? Porque ahorita es lo que cuenta. Ahorita es que te está viendo Dios. Dios y su presencia está aquí, y Él quiere ver cuántos de los que estamos aquí presentes estamos maravillados. Ese eres tú. ¿Cuánto de tu falta de participación en las actividades de discipulado de la iglesia, donde la palabra, por cierto, es siempre central, revela que lo que te maravilla no es Dios y su palabra? ¿Cuánto? Porque ahí está la trampa, ¿cierto? En automáticos, no, sí, yo me maravilla Dios y mi palabra, y su palabra, por eso estoy aquí. Y qué bueno, agradecemos que estés aquí, créeme que quiero que estés aquí. Es parte, sí, de... Pero ¿qué hay entre semana? ¿Qué hay con los compromisos de iglesia? ¿Qué hay con mi devoción en todo lo que la iglesia propone? No para robarme mi tiempo, porque créeme que nunca
se hace con ese sentir. No para que nos veamos una iglesia que hace algo más de venir el domingo por la mañana y cumplir con la lista de que hacemos más actividades. ¿Cuánto de tu tiempo está siendo invertido en la palabra? Y tú dirías, no, es que simplemente se reúnen las mujeres. Platica con las que se reúnen fielmente y dime si no ven palabra, si no profundizan en la palabra, si no se trata de Dios, de Cristo y su palabra. ¿Cuánto se duele tu alma al ver que otros no la guardan? Sobre todo aquellos que se jactan de estar maravillados por la misma. Más adelante vamos a profundizar en ese aspecto, en el último de los puntos. Vamos al siguiente versículo, versículo 130, acompáñame a leerlo nuevamente juntos. La exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Cada domingo sucede. Cuando la palabra de Dios es expuesta, el predicador te está dando una dosis de luz. Una dosis de luz que sirve el propósito de disipar las tinieblas en tu corazón. De forma que no importa si profesas la fe cristiana o no, todo el que se sienta en una de esas sillas negras en las que estás sentado esta mañana, obtiene la misma medida de palabra que imparte luz. Todos obtienen eso. Aquí no es que me dirijo mi voz acá y estos obtienen más luz y los que están acá pues no obtienen tanta luz. No. Todos por igual se van con el mismo paquete de información, la misma luz. La pregunta es, ¿por qué entonces no todos crecen al mismo nivel, maduran espiritualmente al mismo nivel? Si todos recibimos lo mismo, ¿no sería obvio pensar que maduramos de igual manera? El problema, iglesia, no es la exposición de la palabra y que ésta no nos imparta luz. El problema, iglesia, es si ésta está entrando en nuestros corazones de los que somos expuestos a la verdad bíblica. ¿Y qué determina esto? El entendimiento de esa verdad. ¿Y cómo obtenemos eso? Según lo que vemos en la segunda parte del versículo que acabamos de leer, la sencillez lo determina. En otras palabras, tienes que ser humilde. La humildad. Guardar la iglesia me lleva a tener entendimiento cuando me humillo. Ese es el segundo aspecto de lo que significa guardar la palabra. Humillación. Es ahí donde radica la diferencia. Yo puedo ser una persona que viene fielmente domingo a domingo a escuchar un sermón y que se me imparta luz cuando la palabra es expuesta. Pero lo que determina, iglesia, si esa verdad en verdad está entrando a mi corazón, es cuando me humillo, cuando actúo en una actitud de sencillez de corazón. Cuando me humillo, iglesia. ¿Tú te humillas por la palabra? ¿Tú te humillas por la palabra? Es ahí donde radica la diferencia. Yo puedo ser una persona que viene fielmente y que está cumpliendo con las reglas. Pero lo que determina si esta luz que yo reciba me dará entendimiento o no, es la actitud con la que lo recibo. La palabra es para el sencillo, para el de corazón humilde. Muchos vienen a la iglesia a evaluar un buen sermón. Déjame te digo algo, con todo y que obviamente tenemos que escudriñar la palabra. Pablo exhortó a los de Berea, todo lo que les enseñe, asegúrense que está metido ahí en ese libro. Con todo y que eso es verdad, tenemos que evaluar las palabras. Yo no vengo con ese espíritu de crítica. Vengo con una actitud que transmite sencillez, vengo a aprender. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entre una y la otra. Son muy similares y es ahí donde entra el problema. Podemos pisar
la línea del otro lado de una manera muy fácil cuando la actitud de corazón no es una actitud de sencillez. Muchos vienen a la iglesia a juzgar el sermón de forma que el predicador no usó las palabras de mi preferencia. ¿Alguna vez alguien te ha topado con una información, con una conversación así? Muy sutil, muy ligera. Así que, ay, ¿viste la palabra que usó el pastor? Como si el sermón se hubiera tratado de esa palabra. Como si la palabra es lo que iba a impactar o no tu corazón. Esa no es una actitud de sencillez, iglesia. Eso por el contrario revela un corazón orgulloso, que no viene dispuesto. Un corazón humilde escucha y recibe la luz de la palabra que da entendimiento para que las vidas sean transformadas. Muchas de las veces el problema no es tanto el predicador o cómo lo dijo o lo que dijo. El problema es la falta de sencillez en los corazones de los que escuchan esa palabra. ¿Cuál es tu perfil, iglesia, esta mañana? ¿Quién dirías que eres tú? ¿Eres de los sencillos que escuchan el sermón con una actitud humilde? ¿O eres de los que están buscando el pelo en la sopa y por eso terminas sin luz en tu corazón? Sin luz que no va a traer entendimiento correcto de la palabra para que tu vida sea transformada. ¿Quién eres tú esta mañana? Mi oración, escúchame bien, mi oración es que seas del grupo de los sencillos, del grupo de los humildes. Si aún no lo eres, esa es mi oración. Pero también mi oración es que te arrepientas, que encuentres arrepentimiento. ¿Por qué? Por tu falta de búsqueda de sencillez. Porque es la única manera en que esta o cualquier predicación, no importa si es de Miguel Núñez o de las que graban con la voz de Spurgeon, de quien tú quieras, de tu predicador favorito, no va a entrar, no va a ser sana, porque no va a entrar en el corazón. Amén. Amén, iglesia. Versículo 131. Acompáñame. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. ¿Alguna vez te ha revolcado una ola en el mar? El tipo de ola que no solo te revolcó, sino que te atrapó en las profundidades del agua y hasta te hizo perder el sentido de la orientación, hasta te desacomodó el traje de baño y te sumergió a lo profundo de la superficie, que tuviste que nadar para llegar a la superficie y tomar esa bocanada de aire que te estaba faltando en ese momento. Esa bocanada que se te hizo eterna, no poder tomar, tal vez fueron solo 10 segundos los que estuviste ahí metido y tú sentiste que fue una eternidad. Porque sabías que necesitabas algo vital. Necesitabas aire que te da vida. Y cuando lo consigues, cuando tu boca alcanzó la superficie, abriste tu boca grande, ¿cierto? Como si fueras un hipopótamo. Inhalaste aire. Ese tipo de respirar que te provoca un suspiro profundo, pues entró a tus pulmones ese aire que tanto anhelabas. Iglesia, lo mismo sucede cuando nuestro ser se maravilla por Dios y su palabra. Esta se convierte en ese elemento vital sin el cual no podemos vivir. La anhelamos lo suficiente que cuando somos expuestos a ella suspiramos como si hubiésemos estado bajo el agua. La anhelamos porque es lo que nos satisface. Guardar la iglesia me lleva a satisfacerme, por eso la anhelo. Ese es el tercer aspecto.
de lo que significa guardar la palabra. Así que, ¿cuándo fue la última vez, iglesia, que anhelaste algo que no te satisface? Nunca, ¿cierto? Nunca anhelas algo que no te satisface. Eso nunca te ha sucedido, te lo puedo garantizar. Aquello que nos es indiferente debido a que no lo consideramos vital, porque no nos satisface, no lo anhelamos. Iglesia, pero el corazón que ha sido avivado por Dios entiende que sin su palabra, este se endurece. Entiende que la palabra es vida y que sin ella vivimos en tinieblas. Sin ella avanzan las tinieblas en nuestro corazón. Esas tinieblas son como esa ola que nos arrastra a aguas de pecado más profundas, de las cuales tenemos que salir y tomar bocanadas. ¿Por qué? Porque si no nos matan. Bocanadas de verdad que la palabra nos da cuando meditamos en ella y que nos sostiene a flote para que las corrientes no nos arrastren y hagan de nosotros su voluntad. Ese eres tú. ¿Podrías decir que eres de los que guarda la palabra porque la anhelas? Porque tal vez es tu más grande maravilla. Porque ella te muestra al ser más maravilloso que pueda existir y ese es Dios. O anhelas otras cosas que te satisfacen más que la palabra. En resumen, ¿qué es eso que te hace suspirar cuando no es Dios y su palabra? Eso en lo que inviertes tanto tiempo que pareciera que es vital en tu vida. Eso que te promete satisfacción pero que nunca te cumple. Eso que te llena por el momento, pero después te sumerge a olas profundas de pecado que amenazan con ahogarte. Iglesia, si la palabra no es eso que te satisface y te hace suspirar, entonces es algo más, que por bueno que parezca, es pecado a los ojos de Dios, porque ha tomado el lugar de Dios en tu vida. El lugar que le pertenece a Dios. Lo ha tomado esa cosa que te engaña y que te promete satisfacción. Así que si ese eres tú, entonces quieres escuchar el siguiente punto de mi sermón. Porque es ahí donde encontrarás tu esperanza, para que tu anhelo sea por algo mayor, para que tu satisfacción la encuentres en aquel que es la fuente de toda satisfacción, iglesia. Acompáñame a leer el siguiente versículo, versículo 132. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu palabra. Vuélvete a mí y tenme piedad. Esto es lo que quieres esta mañana. Si tu satisfacción está en algo más que anhelas y no es Dios y su palabra, quieres corregir tu definición de verdadera satisfacción que te lleve a un anhelo correcto de la palabra, un anhelo correcto de Dios y su palabra. Quieres decirle, Dios, vuélvete a mí, pero no como merezco que te vuelvas a mí. Vuélvete a mí, sí, pero no dándome lo que merezco. Vuélvete a mí, pero tenme piedad como acostumbras con los que aman tu palabra. Cuidado, es un peligro decirle a Dios que se vuelva a ti, si no es en su gracia, en su misericordia, en su piedad. Tú lo que quieres esta mañana es guardar la palabra de Dios, pero en la forma que enfatiza el cuarto punto de mi sermón. Guardar la palabra me lleva a pedir piedad debido a su amor. El amor que nos trae la piedad de Dios. La piedad es algo que todos necesitamos, porque todos nos desviamos y tenemos anhelos que no se alinean a Dios y su palabra. Dios quiere tener piedad sobre nosotros, pero solo la entrega, escúchame bien, a los que Él ama. Eso dice el texto. Como acostumbras con los que amas.
Y para que tú y yo le amemos, la Biblia dice en otros pasajes que Él nos tiene que amar primero. Y la forma en la que Él nos ofrece ese amor es por medio de Jesús, su Hijo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Vino a mostrarnos al Padre y cómo el Padre era su única fuente de satisfacción, quien Él más anhelaba. Solo Dios Padre, en Él Jesús encontraba plena satisfacción. Y lo hizo de manera perfecta. Jesús nunca cometió el pecado de la idolatría, que consiste en reemplazar a Dios con algo más que se convierte en eso que anhelamos y que relega a Dios de su verdadero lugar, del centro de nuestras vidas. Jesús, iglesia, vivió amando a Dios por sobre todas las cosas y tomó nuestro lugar en esa cruz, debido a que nosotros no amamos a Dios como Él debe ser amado. Amamos más a otras cosas que se convirtieron en nuestro ídolo. Jesús murió por causa de nuestro desamor a Dios y su palabra. En resumen, yo no sé cuál es tu pecado o los pecados que te han alejado de Dios y su palabra. Yo no sé si te dices creyente, pero tal vez vivas engañado, o si estás explorando el cristianismo esta mañana. Todo se resume en esto. No amamos a Dios como Él merece ser amado. No amamos su palabra como ella merece ser amada. Y por eso merecemos la muerte. Por causa de nuestros anhelos desviados y por causa de nuestra maldad. Por los pecados de idolatría, actos y pensamientos malos que nos hicieron esclavos del pecado y de Satanás. Todos, iglesia, necesitamos la piedad de Dios. Y el primer paso para obtenerla es en arrepentimiento y fe. Creer en el amor que Jesús mostró en la cruz, muriendo en mi lugar y creyendo que Él resucitó al tercer día. Que demuestra que Él tiene poder sobre la muerte y poder para vencer el dominio del pecado en los corazones. Esa muerte que yo merecía por culpa de mi pecado, ese pecado que me tenía sometido a la voluntad de Satanás. Jesús quiere derramar su piedad sobre nosotros, sobre nuestros corazones. Y te está llamando esta mañana a venir a Él, si aún no le conoces, para que recibas piedad. Piedad que viene en forma de gracia, gracia salvífica que Dios acostumbra a derramar a todos los que aman su nombre. Aquellos que entienden que Dios nos amó primero por medio del sacrificio de Cristo en la cruz cuando murió y resucitó. ¿Para qué? Para traernos luz y libertad en su nombre. Amén. Tú y yo somos pecadores. Nuestra única esperanza es la piedad de Dios y Dios no te la va a dar, al menos que por medio de la confianza en Jesús, por medio del perdón de pecados que Él ofrece en su sacrificio en la cruz, si aún no le conoces, si aún Jesús no es tu más grande maravilla, si aún sus palabras no es lo que anhelas, lo que quieres guardar, ven a Él. Ven a Él esta mañana, ven a Él, arrepiéntete de tu maldad y clama por su piedad. Ven a Él. Ven a Él esta mañana. Amén. Versículo 133, iglesia. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Afirma tus pasos en tu palabra. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Ninguno de nosotros, iglesia, es un experto en guardar la palabra, ¿cierto? Dios nunca nos dijo que lo seríamos. Por el contrario, Jesús nos dejó muy en claro que sin Él nada podemos hacer. Y esto incluye, claro, guardar la palabra misma.
Pero cuando hemos creído el mensaje del Evangelio, cuando en verdad nos hemos maravillado en el corazón, entonces en lo único que queremos pensar es en guardar esa palabra. La palabra misma que nos duele no guardar cuando fallamos. Y mira que seguimos fallando. Guardarla me lleva a pedir fortaleza para vencer el pecado, iglesia. Ese es el quinto énfasis de mi sermón. No es que Jesús, iglesia, te muestra la salvación por medio del derramamiento de sangre, te salva una vez, te declara justo frente a los ojos de Dios por fe en su nombre, y el pecado ya no es más un problema en tu vida. No es así como funciona, iglesia. Ese es el engaño de muchos religiosos. La realidad es que seguimos necesitando que Dios nos salve. Tal vez ya no para justificarnos delante del Padre, tal vez ya no para que la ira venidera sea removida de sobre nosotros. Pero sí nos tiene que seguir salvando. Nos tiene que seguir salvando del dominio del pecado que quiere sujetarnos nuevamente a ese señorío que Él tenía sobre nosotros. Nos tiene que seguir salvando ¿de qué? De inclinaciones pecaminosas que aún moran en este corazón que es engañoso, que sí está siendo limpiado, que sí ha sido transformado, está siendo renovado, pero necesita conformidad a la imagen de Cristo. Por eso Pablo en sus cartas asume eso. Para que sean limpiados, para que sean conformados, para que yo los presente limpios y sin mancha. Pablo asume que hay un proceso de santificación. Nunca fue decir de Dios, la promesa de Joel es que va a venir un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y ya. ¡Pum! Por arte de magia. Santo y sin pecado. No. Ese es el primer paso del proceso, sí. Eso es lo que aviva nuestros corazones, amén. Eso es lo que nos permite arrepentirnos y venir a la fe en Cristo. Pero después comienza un proceso de humillación, de santificación. Por eso es que le amamos y queremos guardar su palabra. Seguimos clamando a Jesús para santificación, pedimos a su fortaleza, porque nosotros no la hay. Pedimos más de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Pedimos que nos ayude a afirmar nuestros pasos en la palabra, a la luz de la palabra que se nos dio, para que caminemos sobre ella y no nos desviemos por caminos de injusticia, para que el pecado no domine nuestro ser. Así que, ¿cuándo fue la última vez, iglesia, que le pediste a Dios por este tipo de fortaleza? ¿Cuándo fue la última vez que caíste sobre tus rodillas ante la tentación? Porque tu pecado amenazaba con querer tener dominio sobre tu vida. ¿Cuándo? Si este tipo de clamor no es parte de tu vida en Jesús, ¿qué te hace pensar que eres uno de los que ama a Jesús y a su palabra como para querer obedecerla? Si esta actitud no es constante en tu caminar, ¿qué te hace pensar que eres uno de los sencillos que busca entendimiento en la palabra? Esto debe ser constante, iglesia. Si esta actitud no es algo que te caracteriza, entonces clama a Él. Clama por su piedad. Porque tal vez el problema es que necesitas salvación. Este es el primer paso que hay que dar ante la actitud del corazón orgulloso, debido a que no estamos viendo ese clamor constante pidiendo la fortaleza de Dios para que nos cambie y nos parezcamos más a su Hijo. Si no tuviste ese pensamiento, por lo menos una vez esta semana, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso su espíritu no fortalece lo suficiente? Pidamos por su fortaleza, iglesia, porque nosotros solos no podemos. Nuestros corazones son demasiado engañosos y eso nos quieren hacer pensar que nosotros podemos resistir al pecado. Jesús nos dice, sin mí
Nada puedes hacer. Amén. Versículo 134, acompáñame nuevamente, por favor. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Rescátame. Escucha, iglesia, muchas de las veces será nuestro propio corazón que necesita transformación el que nos va a hacer daño. Yo me atrevería a decir que más del 50% de las veces. El sufrimiento que tenemos por causa del pecado en este mundo tiene que ver con nuestro propio pecado. Así que esa sea tu inclinación. Acostúmbrate a pensar cómo yo estoy trayendo daño en mi relación con Dios por mis concupiscencias, por culpa de mi propio pecado. Pero muchas otras veces será por hombres que aún no conocen a Dios, o aunque lo conozcan, nuestros propios hermanos a veces nos van a hacer daño, porque también luchan con el pecado. Y de la misma forma que nosotros no tenemos fuerzas para vencer el pecado que aún mora en nosotros debido a que es Dios que nos da esas fuerzas, como vimos en el punto pasado, de esa misma forma nosotros no tenemos fuerzas para derribar la opresión de los hombres que nos oprimen con su maldad. De igual forma necesito a Dios y su palabra. Guardarla me lleva a pedir ayuda contra los opresores. Ese es el sexto aspecto del sermón esta mañana. Cuando no pedimos ayuda a Dios, cuando somos orgullosos e intentamos rescatarnos a nosotros mismos, entonces fallaremos. Y lejos de guardar los preceptos de Dios y su palabra, lo deshonraremos. Iglesia, Dios me ha tenido que enseñar por las malas cómo el rescatarme a mí mismo de la opresión de los hombres es una muy mala estrategia. No te la recomiendo. Es malísima. Tómame de ejemplo. Cuando eso sucede, termino rompiendo los preceptos de Dios. Termino no amando a mis enemigos. Termino no honrando la imagen de Dios en aquellos que fueron creados a su imagen, que me oprimen. Termino usando medios carnales para rescatarme de la opresión. Y Dios no quiere eso, iglesia. Dios no quiere eso. Él quiere que le pidamos ayuda. Si tú me preguntas a mí, y vienen, todos conocen a mi hijo Josué, ¿cierto? Es un travieso. Y por la gracia de Dios se lleva muy bien con los niños. Pero si hubiera sido como yo, cuando yo era niño, estaría cada rato peleándose con todo el mundo, ¿no? Si él viene, yo prefiero que él venga y me diga, papá, tal fulanito, sultanito me está haciendo daño, para yo ver cómo solucionar su problema, a que venga y me diga, solucioné mi problema, pero con el ojo morado, ¿cierto? Yo no quiero eso, porque lo amo. Yo no quiero ver a mi hijo, sí, no lo quiero ver con problemas, pero mucho menos lo quiero ver con un ojo morado. Aunque haya ganado, ¿qué importa? Eso no arregla su problema. De hecho, lo agrava. Pues así nosotros, iglesia. Dios quiere que ante los que nos oprimen le pidamos ayuda. Rescátame. Rescátame, porque si me rescato yo mismo, de por sí eso es una inconsistencia. Si necesito que alguien me rescate, ¿es por qué? Porque yo estoy inhabilitado, ¿cierto? No hay nada que yo pueda hacer. Tiene que ser un externo. Dios quiere eso, iglesia. ¿Por qué? Porque su ayuda es mejor que la nuestra, sus juicios son más justos que los nuestros. Él quiere que nos enfoquemos en dejarle nuestro problema y que nos ocupemos en guardar su palabra mientras Él ejecuta su plan de rescate ante la opresión de los que nos oprimen. Amén. Así que, ¿quién es tu opresor esta mañana? ¿Y cómo vas a responder? ¿Vendrás a tu propio rescate? ¿O pedirás la ayuda de Dios para que te rescate? Tu devoción será esa, la palabra, guardarla o rescatarte a ti mismo. Él quiere, iglesia, que clamemos, no que nos rescatemos. Amén. Amén. Versículo 135.
haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Iglesia, cuando Dios me maravilla, hay otras cosas que querrán competir con su persona, ¿cierto? Y que querrán mostrarme su resplandor para que me maraville de ellas. Pero ¿sabes? Para el autor del libro de Eclesiastés, él nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada por lo cual tengamos que maravillarnos. Salomón, quien fue quien Dios usó para escribir este libro, nos dice que buscó maravillarse en todo lo creado. En ello buscó satisfacción. Y adivina cuál es su conclusión para aquellos que no han leído ese libro. Que todo era vanidad. Y lo repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El corazón, iglesia, que ha sido avivado por Dios, que encuentra su maravilla en Dios, en su palabra, entiende esto, entiende que no hay nada más resplandeciente y maravilloso que vivir en la presencia de Dios. Y es por eso que guardarla me lleva a pedir su presencia para ser instruido, como dice el séptimo énfasis de mi sermón esta mañana. La conclusión, iglesia, de Salomón en Eclesiastés de una vida que no es vana es precisamente estar ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Para temerle y guardar sus mandamientos. Ahí está. Temerle con un temor reverente. ¿Para qué? Para guardar su palabra. Iglesia, si hay un ser humano que puso ante su presencia todo lo que el mundo puede ofrecer, fue precisamente Salomón que escribió este libro. Pero nada le llenó. De hecho, por el contrario, le produjo un gran vacío en el corazón. Toda la sabiduría que Dios le dio, la desobedeció. ¿Por qué? Porque no fue humilde y enseñable. Se enorgulleció, lejos de buscar el rostro de Dios para postrarse ante su presencia, se postró ante todo lo creado para obtener satisfacción terrenal. Ese fue Salomón. Hay un erudito del Antiguo Testamento que yo sigo y admiro, y él dice esto, que Salomón fue un apóstata, con todo y que Dios lo usó. ¿Te imaginas? Alguien que Dios usó para inspirar Eclesiastés, un apóstata. Todavía no llego a esa conclusión que él llega porque no he estudiado lo suficiente Eclesiastés, pero él es un experto en el hebreo y en el Antiguo Testamento. Y me inclino a pensar que tal vez tenga razón. ¿Ante qué estás postrado esta mañana? ¿Qué es aquello que buscas su resplandor, que no es el rostro de Dios y su palabra? ¿Cuánto de la instrucción que desechó Salomón estás desechando tú esta mañana? ¿Cuánto asumes que ya sabes de Dios, donde más bien estás siendo presuncioso y no estás siendo enseñable? ¿Te jactas, por ejemplo, de las doctrinas de la gracia? Eso significa que no has entendido esas doctrinas. Porque esas doctrinas a lo que te llevan es a la humillación. Y no a un corazón jactancioso. Te jactas de la predestinación y de las doctrinas difíciles de entender como la elección. Eso significa que necesitas crecer en ser enseñable, ya que no has aprendido bien. ¿Te jactas de tu definición de iglesia sana? Eso significa que lo más probable es que te glorías en cosas que no necesariamente son sanas de la vida de la iglesia, cosas torcidas que tuerces. Porque el que entiende las marcas de la iglesia sana no se jacta ni juzga a la ligera a las iglesias, sino que le pide a Dios en una actitud de siervo, como vemos en el texto,
que le ayude a servir a esa iglesia con una actitud de paciencia y humildad, paciencia y amor para con los que forman esa comunidad. Iglesia, cuando no estamos clamando por su presencia, eso se nota en nuestras vidas. Y lejos de ser enseñables, nos creemos maestros, lejos de humillarnos ante su presencia para ser instruidos con su palabra, por aquellos que Dios levantó para ser sus maestros, sus pastores en la iglesia. Nos enorgullecemos y desechamos la enseñanza sana de la palabra de Dios. Amén. No queremos eso. No queremos eso, iglesia. Vamos al último versículo, ya vamos a terminar. Acompáñame a leerlo juntos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Iglesia, con mucho amor te digo esto. Este siempre debe ser el espíritu de los hijos de Dios, de aquellos que viven maravillados por Dios y su palabra. En mi introducción te comenté sobre cómo muchos que fueron testigos se indignaron por lo que hizo el gringo, por no guardar las reglas de la conservación de esa pirámide. No vi a nadie llorar, te mentiría si te dijera que vi eso. Pero no dudo en lo absoluto que haya alguien por ahí tan apasionado por la arqueología que si hubiera visto ese acto, tal vez se le hubieran salido sus lágrimas al ver lo que hizo ese gringo. Sin dolor, indignación, con dolor, indignación y hasta posible llanto por ese acto. Iglesia, cuando al ver que alguien rompe las reglas que se instituyeron para la preservación y cuidado de algo como una de las 7 maravillas, y si eso pudiera provocar en la vida de una persona que ama la arquitectura, por ejemplo, ¿cuánto más, iglesia? ¿Cuánto más a los que hemos sido avivados por Dios nos debería indignar ver cómo los hombres no guardan las reglas de las palabras de Dios? ¿No acaso la palabra tiene más valor y dignidad que una pirámide? ¿O que cualquiera que las otras 6 maravillas del mundo? ¿No acaso nos debería de provocar un llanto de tristeza ver cómo otros pisan con sus vidas la palabra del ser más maravilloso que el universo pueda contener? Y que por cierto no lo contiene, porque Él lo creó. Iglesia, guardarla me lleva a dolerme en llanto por los que no la guardan. Ese es el último énfasis de mi sermón esta mañana. Yo no sé tú, pero si el ver cómo los que hacen mal a la iglesia, por ejemplo, mostrando frutos contrarios a la palabra, no te ha provocado llanto, entonces ¿cómo podemos decir que tú vives maravillado por Dios y su palabra? Como que no tiene sentido, no para mí por lo menos. Si una persona, iglesia, lloraría por algo, se indignaría por una de las 7 maravillas del mundo, ¿acaso no es absurdo pensar que a nosotros nos provoque llanto ver cómo los hombres denigran a Dios y su palabra? Y lo expresan con sus vidas, tratando a la iglesia de Cristo por la que Él dio su sangre como si fuera basura. Como si fuera la membresía del gimnasio, que la puedo botar en cualquier momento. Iglesia, tenemos que crecer en ese celo santo de las cosas que tienen en verdad valor. Dios quiere ver a sus hijos llorando cuando su palabra está siendo violada, cuando los hipócritas que dicen guardarla pero con sus vidas demuestran que no la guardan. Él quiere ver dolor en nuestro corazón cuando vemos que no guardan su ley. Cuando no guardan la ley del amor que Cristo nos mostró, cuando no guardan la ley de la sumisión que Cristo nos modeló, cuando no guardan la ley de la paz que Cristo nos demandó, cuando no guardan la ley de la injusticia de la justicia que Cristo compró, iglesia. Esta mañana quiero cerrar mi sermón con esta meditación.
para que te lleves a casa. Pregúntate, ¿cuántas lágrimas has derramado por las acciones de los que no guardan la palabra de Dios? Tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Cuántas lágrimas has derramado por causa de tus propias acciones pecaminosas que revelan que tal vez no estás guardando la palabra de Dios? Iglesia, Dios quiere, escúchame bien, Dios quiere que crezcamos en el llanto. Veamos el texto que acabamos de leer. Dios quiere que su pueblo llore por el pecado. Quiere que como Jesús nos lo modeló, lloremos ante la maldad de los que no guardan la palabra de Dios. Y que en eso mostremos que en verdad amamos a Dios y su palabra y lo vemos como el ser más maravilloso que existe sobre nuestras vidas. Iglesia, vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de guardar la palabra a la luz de las cosas que aprendimos en el texto hoy. Amén. Acompáñame, Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, queremos guardarla, Señor, pero es difícil. Queremos guardarla, Señor, pero nuestros corazones se oponen. Queremos guardarla, Señor, pero no estamos lo suficientemente maravillados de tu presencia y de tu palabra. Y eso, Señor, juega en nuestra contra. Eso, Señor, es lo que nos falta. Eso, Señor, es lo que nos inhibe de querer guardarla según tu voluntad, según tus estatutos, para darte complacencia a ti y a nadie más. Señor, ayúdanos a crecer en maravillarnos en ti, Señor. Ayúdanos a que se note en la inversión de tiempo que tenemos hacia tu persona, Señor, cuando escudriñamos tu palabra, cuando pasamos tiempo con aquellos que están en el mismo sentir, cuando estamos buscando tu presencia en la oración, en las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, Señor, y que muchas veces menospreciamos, porque no nos estamos maravillando en ti, en tu palabra, porque no nos estamos doliendo cuando la rompemos, cuando quebrantamos tu ley, y mucho menos lo estamos haciendo tampoco con aquellos que lo hacen. Ayúdanos, Señor, a maravillarnos en tu persona, en tu presencia. Perdónanos porque no lo hemos hecho lo suficiente. Perdónanos, Señor, porque vivimos nuestras vidas más maravillados por otras cosas que nos distraen y que no son esenciales, no son vitales, no son lo que nos acercan a ti. Guíanos, Señor, hacia un mejor caminar. Ayúdanos, Señor, a que la luz de tu palabra brille y afirma nuestros pasos a andar en los pasos de tu palabra, en ese camino de luz que tú has ya forjado para que tus hijos andemos según tu voluntad, para gloria de tu nombre. Señor, perdónanos porque nos falta maravillarnos. Perdónanos porque el mundo se maravilla todavía de mejor manera por otras cosas que son del mundo, y a nosotros nos falta maravillarnos más por el que es la verdadera maravilla, que eres tú. Señor, perdónanos y danos gracia, y ayúdanos a reenfocarnos. Realinea nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros pasos desviados, y ponlos firmes hacia donde nos dirigen a ti, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.